La paz de Dios, hermanos, hermano Edwin, hermano José Luis. Por favor, díganme si me ven y si me escuchan bien. Y un saludo para ustedes, Dios les bendiga. Bienvenidos. Por favor, ahí en el chat me comentan. Ok, hermano Edwin, escucho y veo. Amén, muy bien. Hermano José Luis, espero que también. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Qué bueno, entonces ya veo que todo corre bien. Vamos a dar continuidad, inicio a nuestra clase de hoy y continuidad al tema que llevamos ya hoy, la tercera clase en esta materia de homilética y que pues poco a poquito hemos ido pues, tocando la estructura, una lógica de cómo ir eh, pues preparando los mensajes, ¿verdad? Que en su momento tenemos que dar, ya sea en el área que nos corresponda. También bienvenida, hermana Miss Perla, bienvenida a la clase, me da mucho gusto que también ya se agregue. Bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Bien, como decíamos hace algunas clases atrás, la primera, si no mal recuerdo, ese es un tema de homilética que en ocasiones aparentemente solo se piensa que compete nada más a predicadores o pastores, pero la verdad es que no, ¿verdad? Al dar un tema puede ser pues fuera del púlpito y por supuesto que estructurar bien nuestro mensaje, ponerlo de una manera ordenada, de una manera lógica, nos va a ayudar y nuestros oyentes nos van a comprender mucho mejor. Incluso hasta para evangelizar, por supuesto que necesitamos un orden, una lógica, pues para poder compartir de una manera también clara la palabra del Señor. Bien, bienvenida hermana Marisela también, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Hoy tenemos preparado entonces, dentro de nuestro tema de homilética, pues esto que tienen ustedes en pantalla es la siguiente estructura, ¿verdad? Que vamos construyendo poco a poco y vamos a estar hablando un poquito de repaso del tema, lo que es el texto y el título. Estas vienen siendo algo así como las bases, los fundamentos para preparar un mensaje, para estructurar una enseñanza, ya sea con los niños, con los jóvenes o dentro de la iglesia, ¿no? O sea, una predicación. Así que, bien, en relación a lo que es el tema, quisiera que diéramos muy brevemente un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior. Eh, Dijimos la clase anterior que el tema es el asunto central. Y ahí, ¿verdad? Nos planteábamos o debemos de plantearnos una pregunta exactamente de qué quiero hablar, cuál es mi propósito con este mensaje, con esta enseñanza, qué es lo que quiero conseguir, qué mensaje quiero entregar. Entonces, a eso se le llama el asunto central, ¿verdad? El propósito del mensaje, el propósito de la enseñanza, cuál es el asunto central y nosotros a eso pues le llamamos que es el tema, ¿verdad? El asunto. Y como vemos aquí en la diapositiva, pues nos parte como ya lo acabo de decir, es a partir de la pregunta que nos hacemos, ¿por qué quiero hablar de esto? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero lograr? Y también habíamos comentado que una vez que tenemos definido nuestro asunto o nuestro tema, esa debe de ser la línea que nosotros debemos de seguir de principio hasta fines. Y debemos imaginarnos como una línea, no sé si la quieren ver vertical o horizontal, para efecto es lo mismo, pero tenemos que seguir una línea, ¿verdad? Tenemos que agarrar la Biblia y seguir una línea
sin salirnos de ese tema, podemos tomar ejemplos, podemos tomar anécdotas, podemos tomar otros textos, podemos usar otros pasajes, pero siempre alimentando el asunto principal, el tema que estamos tocando, no salirnos de ahí, ¿verdad? Si tú vas a hablar de la fe, por ejemplo, bueno, pues que tu tema, tu desarrollo de tu tema esté alimentando constantemente ese asunto, el asunto de la fe. Puedes hablar de la fe de Noé, puedes hablar de la fe de Elías, puedes hablar de, pues, la fe de Abraham, ¿verdad? Etcétera. La Biblia es muy rica en ese tema y por supuesto que podemos tomar de diferentes partes de la Biblia muchas porciones que nos sirvan, pero siempre alimentando el tema central. Si no hacemos eso, si no seguimos esa línea, entonces dijimos que lo único que vamos a hacer es divagar. Y divagar significa saltar de un tema a otro tema. O sea, ya dejamos un asunto para tratar otro asunto. Yo no puedo empezar a hablar, por ejemplo, bueno, la fe, y luego voy a empezar a hablar de la reconciliación entre dos hermanos, ¿no? Serían temas dispares que no convergen en un mismo asunto. No puedo empezar a hablar, por ejemplo, del amor y luego brincarme al tema del diezmo, ¿no? Al menos de que una mínima cosa me esté sirviendo de ahí para alimentar el tema central, pero no debo de tomar un asunto diferente. Entonces, en nuestro bosquejo, se le llama bosquejo a lo que tú escribes en el papel o en tu computadora. Eso lo vamos a ver más adelante. Bienvenido, hermano Jacob. Me da gusto que ya estás aquí tanto tiempo sin verte. Entonces, en nuestro bosquejo o en lo que tú vas a escribir o a desarrollar de tu tema, tenemos que tener de manera mental muy en claro, muy, muy, muy en claro el asunto, no dejarlo, no divagar, no brincar de asunto en asunto, ¿verdad? Así que a manera de repaso, pues eso fue lo que estuvimos analizando en la clase pasada. Hoy vamos a pasar a el siguiente punto de la estructura de este tema, que es, ¿verdad? Lo que estábamos mirando hace un instante ahí en la pantalla, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del texto también y vamos a hablar acerca del título, ¿no? La idea de todo esto es que pues ustedes aprendan cómo darle orden a un mensaje, cómo estructurarlo bien, cómo aprender a darle orden, pero también que tenga esencia, que tenga eh, pues un buen contenido, lo que ustedes quieran compartir con la iglesia. Por supuesto que en la Biblia hay millones de temas, hay muchísimos temas, a veces de tantos que hay, eso se pone un poco complicado, que no hayamos cuál, ¿verdad? Cuál elegir, pero más adelante vamos a hablar también un poquito acerca de eso. De hecho, la semana pasada hablamos de ello, ¿no? Que una de las formas en que nosotros escogemos un tema puede ser en oración, puede ser por las necesidades que se presentan en la iglesia, puede ser porque Dios te habla, puede ser en tu lectura devocional, ¿verdad? Todas esas formas pueden ser circunstancias bajo las cuales Dios te entregue a ti un tema. Ahora, tenemos una cuestión aquí que vamos a analizar brevemente. ¿Debe predicarse sobre temas o sobre textos? ¿Debe elegirse primero el tema y después el texto o viceversa? Bueno, vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta. Bueno, pues la verdad es de que mm, a veces Dios te va a entregar primero el texto, a veces Dios te va a entregar primero el tema. Cuando a mí me entrega primero un tema, es decir, por ejemplo, a ver, quiero hablar un asunto. El asunto es que los hermanos entendamos que somos instrumentos
para la gloria de Dios. Ese sería mi asunto, ¿no? Ya después le pondré el título, ya después buscaré el texto, pero ahorita Dios me está diciendo en mi corazón que ese tema es el que Él quiere que desarrolle, ¿no? Entonces Él me entrega muchas veces así, me ha pasado muchas veces, Él primero me entrega un asunto, ¿verdad? Del que Él quiere que hablemos, o del que Él quiere hablar más bien, a través de nosotros. En otras ocasiones, a veces llega primero el texto, estamos leyendo la palabra de Dios o simplemente estamos meditando y súbitamente el Espíritu Santo coloca un texto en nuestro corazón o si estamos leyendo la Biblia, el Señor nos dirige hacia un texto que nos llama poderosamente la atención y cuando eso ocurre, entonces el Espíritu Santo se moviliza dentro de nosotros y es como si nos dijera, de este texto es del que quiero que hables, ¿ok? Entonces, hermana Luz, bienvenida también, me da muchísimo gusto que ya estés aquí con nosotros. Entonces, Dios a veces te va a entregar primero un tema, ¿verdad? Para los niños, para los jóvenes, para la iglesia, y o a veces primero te va a entregar un texto, ¿verdad? Y uno lleva al otro, a veces el tema te va a llevar al texto o viceversa, el texto te va a llevar al tema. Ujú. Entonces, no se preocupen mucho sobre de qué va primero, sino simplemente son dos formas diferentes en que Dios nos va a dar a nosotros de qué hablar. Cómo Él nos va a proveer de alimento espiritual para ti y después para la iglesia. Digo que para ti primero porque así es, o sea, cuando nosotros preparamos un asunto, un tema, un mensaje, resulta que nosotros nos alimentamos primero, o sea, Dios te alimenta primero a ti. Y una vez que ya te alimentó a ti ese tema, entonces tú ya tienes la capacidad de alimentar a los oyentes por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, entonces, pues para que no se preocupen mucho, ¿verdad? Los que tienen esa oportunidad de compartir mensaje, va a venir indistintamente de una forma o de otra. ¿Ok? Bien. Ahora, eh, aquí vamos a ver que otra de las maneras que no vimos hace 8 días, pero hoy quise retomar esto un poquito, esa línea, va a haber ocasiones especiales que te van a proveer un tema. Por ejemplo, las festividades mundanas pueden proveernos de temas bíblicos en el sentido de analizar lo que dice la Biblia. Entonces yo pongo aquí algunas mundanas, algunas que no son pues mundanas y algunas que son incluso bíblicas. Por ejemplo, la Navidad, bueno, pues es un tema, ¿verdad?, que se presta para que hables según la época, ¿no? O si es el tiempo de la Pascua, es decir, la Semana Santa, un tema que no sería, o que es muy útil para mí cada año eh, y que le presto mucha atención es el Día de los Muertos o el Halloween que se celebra mucho acá en el norte, en el centro sur de la República es el Día de Muertos. Entonces, en la misma ocasión nos provee a nosotros un tema de qué hablar, ¿verdad? Este, y se presta mucho para que nosotros en la iglesia lo compartamos con los niños, lo compartamos con los jóvenes o con la iglesia, porque es el momento, ¿no?, en que la gran mayoría de la gente está hablando de eso, ¿verdad? Puede ser el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, todas esas fiestas, ¿verdad?, que se dan social o, bueno, sí, socialmente, pues pueden ser temas que nos pueden servir, ¿verdad? Habrá iglesias que no celebren el 10 de mayo, habrá iglesias que sí lo hagan, habrá iglesias que celebren la Navidad, habrá iglesias que no, pero independientemente, siempre podemos acomodar un buen mensaje, ¿verdad?, para compartir la palabra del Señor. Entonces, la ocasión
nos provee a nosotros de qué hablar. Y hay que aprovechar la ocasión porque, como les digo, es una fecha en la que todo mundo pues está hablando de eso, ¿no? Entonces se presta para poder ahí acomodar la palabra del Señor. Otras de las actividades que hay dentro de la iglesia, pues es una boda, un bautismo, una presentación de niños, un congreso de jóvenes, un culto de niños, ¿no? Yo a veces he escuchado, por ejemplo, predicadores que es una boda y pues a veces no se aprovecha el momento, ¿no? Para presentar la palabra del Señor hacia, hacia ese momento adecuado para poder compartir la palabra del Señor de una manera, este, pues, acorde a lo que se está celebrando, ¿no? Si hay bautismos, pues sería ideal hablar un tema, ¿verdad? Adecuado a lo que está llevando a cabo. Si es un congreso juvenil, es una de las cosas que a mí también a veces me molestan un poco, porque a veces en los congresos juveniles se tocan temas pues que no son muy de la incumbencia. No digo que los temas bíblicos no sean de incumbencia de nadie, si lo son, cualquier tema bíblico, por simple hecho de ser bíblico, es bienvenido. Pero si estás en un congreso juvenil, ¿por qué no tocar temas que atañen a ese sector, ¿verdad? Hay muchos temas, ¿verdad?, que atañen, más ahorita que tenemos jóvenes estudiantes, preparados, profesionistas. Qué interesante, qué importante es, ¿verdad?, abordar temas de interés juvenil, o sea, del área, ¿no? Vuelvo a repetir, o sea, cualquier tema, por ser simple hecho, ser bíblico, es bienvenido. Pero si ya tienes la ocasión de hablar un tema adecuado, acorde a la circunstancia que se está viviendo, hay que aprovecharlo, hay que explotarlo, hay que aprovechar esa oportunidad que se está dando ahí. Entonces, si yo estuviera hablando en un congreso juvenil, ¿verdad?, pues yo me mostraría más inclinado a hablar a temas de incumbencia juvenil, ¿no? Y se me viene alguno que otro a la memoria, ¿no? Por ejemplo, pues el noviazgo, este, cómo, desempeñar mi profesión, por ejemplo, en el temor de Dios, si tengo estudiantes ahí en mi auditorio, eh, cómo ser ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también dentro de un mundo de jóvenes, profesionistas, muchos profesionistas hoy en día, no todos, pero sí una gran cantidad, buscan el evento social, el convivir con muchas personas, la fiesta por aquí, la fiesta por allá, la reunión social, convivir, a veces en fiestas mundanas, voy a decirlo así abiertamente. Entonces, enseñarle a los jóvenes cómo se debe de conducir un hombre, un joven de Dios, una mujer de Dios, cómo no debe de mezclarse en algunas cosas, no sé, o sea, temas que atañan y que sean de interés a ese sector. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, estas son algunas formas en que la ocasión pues, nos va proveyendo de temas que son apropiados para poderlos compartir, ¿verdad? Y que pues debemos aprovechar, ¿no? Debemos aprovecharlos, en estar atentos y de ahí la Biblia nos va a dar muchísimo material, ¿verdad? De qué hablar. Bien, entonces, aquí esto es lo que decía, ¿verdad? Cuando el texto nos cautiva, esta es otra de las ocasiones cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor. Esto que les voy a compartir es más que nada también un consejo de qué hacer cuando Dios te habla o te dirige hacia un texto que te está cautivando. Miren, cuando un texto nos cautiva, no
eres tú, no, no es algo nuestro, sino que muchísimas veces el Espíritu de Dios está allí llamándonos la atención hacia ese texto porque Él quiere algo de ahí. Ustedes, por ejemplo, yo sé que todos ustedes han leído la Biblia multitud de ocasiones y hemos leído, ¿verdad? La palabra, la leemos y muchas veces la leemos, ¿verdad? De corrido y pues nos vamos alimentando de ella, ¿no? Pero no hay un texto a veces que nos cautive. Pero en otras ocasiones, a mí me ha ocurrido mucho que ya sea leyendo la Biblia o meditando, Dios me entrega a mí un texto, o sea, ese texto se viene de una manera poderosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay que hacer cuando eso nos pase? No hay que soltar, no hay que soltar ese versículo, ¿verdad? Porque Dios está tratando de decirnos de esa manera que Él quiere hablar algo al respecto, ¿no? Entonces, yo la recomendación que les doy, sobre todo a los que predican en la iglesia o a los que enseñan con niños o jóvenes, si un texto te cautiva, no lo sueltes. Eh, Les dije la semana pasada, tengan por ahí una libreta siempre lista, tengan a la mano por ahí una pluma o en tu celular o en tu computadora. Y si un texto ya te llamó la atención y está llenando tu corazón, bueno, Dios va a desmenuzar para ti todo el contenido de ese texto en relación a lo que Él quiere que tú compartas. Y yo los invito para que escriban, no lo dejen a la memoria. La semana pasada les di ese consejo también. No lo dejen a la memoria, porque a veces decimos, qué texto tan bonito estuve leyendo el otro día, pero no me acuerdo ni cuál era ni dónde estaba, ¿no? Ni qué era el asunto que yo trataba de hablar de ahí. Solo te recuerdas esa sensación de que el texto estaba muy interesante, pero ya se te olvidó dónde está. Entonces, mi recomendación es siempre tengan a la mano dónde escribir, dónde tomar notas. Una vez que ya tomaste nota del texto, yo les invito para que desarrollen en ese momento lo más que puedan o palabras clave de lo que estás recibiendo. A veces puede ser que te llega la inspiración en el trabajo y no tienes así como que forma de dedicar media hora a elaborar un tema. Bueno, pues anota palabras claves, ¿verdad? De ese texto así rapidito, a veces en la noche, a veces en el día, a veces en otra hora, el Señor te va a dirigir, te va a hablar, entonces tome nota de lo que Dios quiere decir, ¿verdad? Bien, hasta aquí alguna pregunta, hermano Edwin, Jacob, hermano José Luis, hermana Luz, hermana Marisela, hermana Perla. Espero que no los esté enredando mucho, pero tratamos de dar las bases más sencillas en cuanto a lo que es la preparación, los primeros pasos para preparar un buen mensaje. ¿Todo bien? Muy bien, hermano Edwin, hermana Luz. Ok, espero que los demás también estén en el mismo canal y que, bueno, pues podamos estar asimilando pues todo esto, ¿no? Bien, entonces, eh, yo no tendría, bueno, yo no dudo cuando Dios me da un texto, a veces son textos que hemos leído muchísimas veces, los hemos leído y releído y releído y releído tantas veces y no pasaba nada, pero de repente, en un buen día, Dios tiene un plan para hablar a través de ti o enseñar a través de ti. Y bueno, Él va a hacer esto. Él te va a entregar.
puede ser un texto, puede ser un pasaje, y entonces da por seguro que Dios está tratando en tu corazón para que seas el instrumento para entregar ese mensaje. Yo me sorprendo cuando Dios me entrega a mí un tema y un texto, yo me sorprendo muchas veces gratamente cómo Dios mismo se encarga de desarrollar todo, todo lo demás en mi mente, en mi corazón, me va guiando, me va dando la pauta. Él mismo es el que estructura todo, él es el mismo que va eh, dándome paso por paso. Luego mentalmente muchas veces me veo ya desarrollando ese tema y me gozo. Voy a leer lo que dice aquí el hermano José Luis. El propósito queda en el por qué quiero hablar del tema en particular. Sí, el propósito, o sea, la intención, si eso es a lo que te refieres, hermano José Luis, la intención del tema, del mensaje, a eso le llamamos asunto, ¿verdad? Y lo extraemos, así como lo estás diciendo. ¿Por qué quiero hablar de esto? A ver, ¿cuál es mi intención al compartir este tema? Bueno, entonces si te queda bien claro cuál es la intención, cuál es el propósito, entonces a eso ya se le llama asunto. ¿Ok? A ver, voy a poner un ejemplito aquí rapidito. Por ejemplo, hace algunos meses, no recuerdo cuánto tiempo, Dios me dio un tema que se tituló, eh, déjenme recordar bien, Dispensadores de la Gracia de Dios. Esto, ¿verdad? Lo llevé por la línea de que nosotros somos como un almacén, tú y yo y cualquiera de ustedes, hermanos, ustedes y yo somos como un almacén en donde Dios deposita muchas cosas. Véanlo porque realmente así es. Entonces yo ponía en mi tema, en mi desarrollo, esas máquinas dispensadoras que hay, por ejemplo, las máquinas dispensadoras este, pues de fritos, de Coca-Cola, de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Se le llama dispensadora porque tú vas, metes ahí una moneda y te dispensa algo. Pero por nosotros, de esa manera, eh, Dios, Dios nos ha hecho a nosotros dispensadores de su gracia. ¿Me explico? Entonces, eh, yo presentaba, ¿verdad? Ese asunto, que cualquier hijo o hija de Dios puede dispensarle a muchas personas la gracia de Dios. Podemos dispensar gracia, podemos dispensar palabra de Dios, podemos dispensar consuelo, podemos dispensar fe. Claro que el que hace estas cosas es Dios, pero lo hace por medio de nosotros. Entonces, así es como somos. ¿Cuál es la intención final? Pues que nos viéramos a nosotros mismos como instrumentos en las manos del Señor, ¿verdad? Así era el propósito del tema. Muy bien, espero que quede más o menos claro. Sí, entonces vamos a pasar ahora a esta parte de la estructura del sermón. El tema y el título, ¿verdad? El tema ya les debe de quedar bien claro, ¿verdad? ¿Qué es el tema? A ver, alguien que me explique en dos o tres palabritas qué cosa es el tema. Vamos a ver, cualquiera de ustedes puede decirnos ahí brevemente qué es el tema. Hermano Edwin, hermano Jacob, hermano José Luis, hermana Luis. Luis, bienvenida hermana Luis. Hermana Luz, hermana Marisela, hermana Perla. Ya llevo casi dos clases, diciéndoles qué es el tema. Muy bien, eso es el asunto. ¿Alguien lo puede decir de otra manera? Es el asunto del mensaje. ¿Alguna palabra sinónima, si es que no, más?
Hasta les han de estar sudando las manos, ¿verdad? ¿Y ahora qué le ponemos? A ver, hermanos, no me dejen aquí abandonado. Si no voy a tener que decir quién me va a responder. Eso es, hermano Edwin, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el mensaje? ¿Cuál es el asunto? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la intención? Eso es el tema, ¿verdad? A veces confundimos el tema con el título. Este, pues no, el tema es el asunto. ¿Ok? Bien, ahora, aquí ponemos una frase que dice, predicar un sermón sin tema es como tirar sin blanco. A ver, la hermana Marisela dice, es lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Sí, es la intención, es la parte medular de la intención del mensaje. Muy bien, hermana Marisela. Entonces, cuando yo voy a hablar en el área que estoy, debo de llevar definido mi tema. Si no llevo un tema, entonces, ¿qué dijimos que va a pasar si no llevamos bien un tema? Pues vamos a divagar. Y divagar quiere decir que vamos a saltar de tema en tema. Y eso pues se va a convertir en una confusión y vamos a hablar mucho y no vamos a decir nada. Y aquí se trata de que sea al revés, de que hablemos, si acaso poco, pero que digamos mucho. ¿Ok? Hablar poco, pero decir mucho. Y no este, hablar mucho y decir nada. Sería lo contrario. Entonces, Lolita ya la tenía la frase esa de muchas noticias en pocas palabras. Algo más o menos, así sería esto, ¿no? Entonces, eh, hay que tener siempre la línea, ¿verdad? La línea que vamos a seguir. Ahora, vamos a pasar a la parte del título. Ya sentamos la base de qué es el tema, cómo conseguimos un tema, si, va, si vamos a escoger primero el texto, si vamos a escoger primero el tema. Ya dijimos que es indistinto. A veces nos llega primero el tema, a veces nos llega primero el texto. No importa el orden. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte de lo que es la composición del mensaje o del bosquejo, que viene siendo el título. Entonces, aquí hay unas cuantas características que yo les estoy regalando, les estoy poniendo aquí. Número uno, el título debe de ser, por lo regular, corto. Corto, pero no tan corto, sino que exprese bien. Fíjense, el título debe de expresar bien al tema. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que mi título debe de descubrir o debe de encerrar perfectamente bien el asunto del que yo quiero hablar. ¿Me comprendo con esto, hermanos? O sea, si yo tengo el asunto de hablar, por ejemplo, como dije hace un momento, los que somos dispensadores de Dios, pues no voy a salir con un título que diga, pues la fe de los cristianos va a servir para compartirles a otros de la palabra de Dios o de las bendiciones de Dios. Sería un tema larguísimo y perdería mucha objetividad. Entonces, el título debe de cerrar bien el asunto que yo persigo. Por ejemplo, este que está poniendo el hermano José Luis está muy ad hoc, ¿verdad? El bautismo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, eh, esto se puede comportar ya como un título y como un tema, ¿sí? Ahorita más adelante les voy a poner otros más. Debe ser claro y expresivo, que no sea confuso. A veces siempre procuremos las palabras. Si ustedes tienen un nivel de cultura un poquito elevado, no busquen palabras muy rebuscadas, muy técnicas, sobre todo los que les predican a los niños. Procuren que su lenguaje sea al nivel de los niños, ¿sí? Que luego a veces escuchamos por ahí
instructores que usan palabras o conceptos, ¿verdad?, un poquito elevados que no competen con la edad del estadio de los niños, y por los niños te van a escuchar pero no te van a entender. Entonces debe ser claro y expresivo. Y que resuma bien el asunto, es lo que decíamos hace un momento, pero también cuidar la parte de que suene atractivo e interesante. Eso también es una parte este, importante, ¿no? Lo que hacen con las películas, ¿no? Le buscan un título llamativo, o con los libros, o con revistas, se les ponen títulos atractivos e interesantes, te despiertan la duda, ¿verdad? Te despiertan el interés, esa es la intención. ¿Para qué? Pues para que la gente, ¿verdad?, diga, ah, caray, pues esto de qué será, se suena interesante, pues lo voy a comprar, lo voy a leer, o voy a ver la película, ¿verdad?, para ver de qué va todo esto. Entonces, es un poquito de mercadotecnia, por llamarlo de alguna manera. Bien, hasta aquí todo claro. Ahorita les voy a poner unas preguntas. Por cierto, ya que digo de preguntas, a ver, tomen nota todos. Hermano Edwin, hermano Jacob, hermano José Luis, hermana Lu, hermana Luz, hermana Marisela y hermana Perla, y los que vayan a ver esta clase en diferido. La semana que entra no hay clases presenciales. Acuérdense que ya cambió el sistema. Ahora tienen 3 clases en vivo y la cuarta semana es de actividades. Ya la semana que entra ya es la primera semana de actividades. Ahí van a encontrar lo que cada maestro va a programar para que entren a la plataforma y resuelvan las actividades que cada pastor va a dejar ahí. Es importante, hermanos, para mí es muy importante que atiendan esto. El cuatrimestre pasado fue puro escuchar, escuchar, escuchar. Hoy ya cambiamos. Vamos a parte escuchar, y la cuarta semana vamos a reforzar los aprendizajes por medio de actividades. Entonces, pues ahí les encargo, ¿no?, que por favor entren a la plataforma. Algunos de ustedes están entrando directo a las conferencias, está bien, pero ya requerimos de que empiecen a hacer uso de la plataforma. ¿De acuerdo? Bien, aquí les estoy poniendo unos ejemplos de algunos temas que yo he dado. Aquí están los títulos. Alguno que otro por ahí de los que pude ahorita recopilar. A ver, quisiera que alguno de ustedes por ahí me ayude y sean objetivos, no me tengan tanta lástima o misericordia, pero quisiera que alguno de ustedes me diga cuál de estos ejemplos que les estoy poniendo aquí les llama la atención. Lástima que no los enumeré para que fuera más rápido, puse nada más por ahí las viñetas, así que van a tener que escribirme el título completo. ¿Hay alguno de aquí que les llame la atención, algún título? Que digas, ah, ¿y esto de qué irá? Suena interesante. Y pues por favor en el chat, tenemos tiempo de sobra para emplearlo. Háganme favor por ahí de poner en el chat si hay alguno de estos títulos que les llame la atención. O si no les llama la atención ninguno, no hay problema. A lo mejor no soy tan bueno para poner títulos. Hermano Edwin dice, bueno, 500 años para arrepentirse. Y si me dices por qué, hermano Edwin, sería interesante. Vamos a interactuar un poquito ahora sí. También la hermana Luis, 500 años para arrepentirse. Hermano José Luis, remordimiento y arrepentimiento, ¿cuál es la diferencia? Sí, es mucho tiempo, hermano Luis. De hecho, esa era la intención de decir, ah, caray, ¿por qué si nadie vive 500 años, no? Entonces, es llamar la atención, impactar un poquito, pues de qué se trata, quién vive 500 años para arrepentirse. Entonces, de eso se trata, o sea, tratar de llamar la atención. Hermano Edwin nos comparte, ¿algunos por tan duro de corazón no quieren? Es una pregunta que pone aquí el hermano Edwin. Sí, por ahí va un poquito más o menos la idea.
¿Algún otro título por ahí, los demás, que les llame la atención? Ahorita les voy a decir por qué se llama así, 500 años para arrepentirse. Bueno, José Luis, ¿cómo predicarle al que no quiere oír? Ese es otro tema también que en alguna ocasión compartimos. Y si me dicen por qué les llama la atención, también se los voy a agradecer. Tenemos buen tiempo para interactuar, ¿eh? Tenemos todavía como unos casi 20 minutos. Remordimiento y arrepentimiento. Sí, también es otro de los temas que busca despertar la curiosidad, el interés. El de 500 años, mientras alguien más está escribiendo ahí, si es que lo están haciendo, el de 500 años para arrepentirse, estuvimos enfocados en lo que era el pueblo de Israel. Israel estuvo más de 400 años esclavo, o aproximadamente esos años esclavo en Egipto, y vieron pues muchas veces la gloria de Dios. Después Dios los sacó del, del, de la esclavitud de Egipto, los trajo 40 años más en el desierto, y bueno, casi fueron 500 años que pasaron, y lastimosamente la palabra de Dios dice que eran un pueblo, ¿verdad?, duro de corazón. 500, dice, 40 años, ahí en el versículo dice, 40 años estuve disgustado con la nación, pero realmente Israel tenía muchísimo tiempo más hacia atrás que estaba ahí duro de corazón. Y, y bueno, esto nos habla de la amplitud, de la paciencia y de la misericordia de Dios, y cómo Dios nos da muchísimo tiempo a nosotros también para muchas veces arrepentirnos y ponernos a cuentas con Él, y aún así, ¿verdad? No queremos. Hermana Luz dice, ¿cómo predicarle al que no quiere oír? Sí, ese es un tema que va enfocado, o estuvo enfocado a que a veces nos equivocamos en la manera en que le predicamos a la gente, ¿verdad? Pero hay formas, ¿verdad?, muy sutiles de hablarles al que no quiere oír, los que son renuentes, los que son reacios a escuchar la palabra de Dios. A veces 2 o 3 palabritas que les demos, ¿verdad? Como Dios te ama, ¿verdad? Estoy orando por ti, tienes que tomar una decisión. Así, bien sutil, bien poquito, bien práctico, pero son como pequeñas flechas que van directo al corazón, ¿verdad? Sin soltarles un sermón, sin soltarles una letanía, ¿verdad? Que porque de por sí están renuentes a escuchar la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser sabios y decirle, ¿sabes qué? Si es un familiar, estoy orando por ti, yo sé que Dios te ama y sé que un día tienes que tomar una decisión, y así, rapidito. ¿Cuánto te tardes en decirle al que no quiere oír? Unos segundos nada más. No le das ni tiempo ni para enojarse. Entonces, esa semilla, por supuesto que yo sí creo que se queda sembrada en el corazón, ¿verdad? Cristo murió por ti. eh, y no sé, frases que ustedes crean que son las apropiadas y son concretas, se le pueden dar a una persona que es reacia a escuchar la palabra de Dios, y ni tiempo le das para responder, y ni tiempo le das para enojarse, y bien que se le queda ahí la palabra del Señor. Voy a leer lo que dice la hermana Luisiana primero. Escudriñar aun cuando piensa estar en la verdad. Sí, ese es otro tema, a ver si ahorita les digo de qué trató. Voy a leer lo que dice hermano José Luis. Porque por lo regular, cuando no quieren oír, he decidido yo no hablar del tema con alguien para evitar tener conflictos, aunque a veces sí he tomado actitudes como la que comenta, decir algo sutilmente. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, son pequeñas semillitas, ¿no? Que por supuesto que proceden de la palabra de Dios. Se le dice concretamente a la persona, ¿verdad? Algo que se espera de él, y se queda porque se queda, ¿no? Y esa es la idea, no darles tiempo ni de que se enojen. Escudriñar, aun cuando pienses estar en la verdad, es bien importante, hermana Luisiana, porque mira, mucha gente está muy cómoda, sobre todo aquí en la iglesia, bueno, muchas iglesias. No, que yo ya estoy en la verdad, no, que yo ya tengo la sana doctrina, no, pues que cuál iglesia como la mía, este,
aquí está la verdad, no hay más a dónde ir. Bueno, esto es como los juegos de fútbol. A ver, voy a poner ese ejemplo, no sé si va a ser apropiado o no, o si va a ser el más certero o no, pero ahí les va. Es como decir, a ver, no sé, si el mejor equipo del mundo es Alemania, pues porque me pongo la camiseta de Alemania, ya me convierto en un jugadorazo. No, por supuesto que no. Entonces, los partidos no se ganan por ponerte una camiseta. Eso no te convierte en un jugador profesional. En las cosas de Dios sucede algo igual. Este, mucha gente está muy cómoda. Dice, no, aquí está la verdad, aquí está la sana doctrina, no hay más a dónde ir. Entonces, si yo ya estoy en la iglesia donde está la sana doctrina, pues ¿de qué me preocupo? ¿Ya para qué estudio? ¿Ya para qué le busco? ¿Ya para qué escudrillo las escrituras? Y aquí todo lo que me digan va. No, no, no. Error, error, error. Aun cuando pienses estar en la verdad, tienes que escudriñar la palabra de Dios. ¿Sí? Hay mucha gente que se ha equivocado por no estudiar la palabra de Dios. ¿Verdad? Que creían que estaban en la iglesia verdadera y hicieron confianza y pues no, esa no. La palabra de Dios nos dice claramente que debemos escudriñar las escrituras, que hay que estudiarlas, que hay que crecer en el conocimiento. La Biblia dice por ahí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones, algo así, no recuerdo bien el texto, ya se me está olvidando. La palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. Eh, Enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos, canciones e himnos espirituales con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Entonces, que se llene nuestro corazón, aun cuando estemos considerando que estamos en una iglesia firme o de sana doctrina, eso es punto y aparte. Tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Comenta aquí mi hermano José Luis. A ver, es verdad porque la misma palabra de Dios dice que debemos estar preparados para contestar quien pregunte por nuestra esperanza. Sí, absolutamente de acuerdo. Muy bien, hermano José Luis, por aportar estos comentarios. Entonces, bien, eh, cuando ustedes van a dar, por ejemplo, un mensaje en el área donde se desempeñen, pues traten de echar mano de todas estas cosas para que sean más ordenado, sea más atractivo, sea más sustancioso el mensaje que ustedes van a dar, ¿no? Independientemente del área, si es con niños, si es con jóvenes o si es con la iglesia. Bien, por último, la estructura del mensaje. Esto solo va a ser una introducción para lo que viene en la clase que entra, ¿no? Que es de aquí a 15 días, porque ya les dije que dentro de 8 días tienen que resolver las actividades. Entonces, la estructura del mensaje. Una vez que el predicador ha concretado el asunto y el objeto de su sermón en una frase, ¿verdad? Aquí dice que se llama tema, pero debe decir que se llama título. El título encierra el tema. La cuestión inmediata es cómo debe tratar el asunto para lograr el objeto que se propone, qué cosas tiene que decir y en qué orden ha de ir expresándolas. Entonces, la próxima clase vamos a estar hablando ya de la estructura del mensaje. Les anticipo y les adelanto, por ejemplo, la estructura del mensaje es la introducción, el, el desarrollo, la aplicación y la culminación, ¿no? Así brevemente. Entonces, pero por supuesto, dentro de esas 4 fases, ustedes y yo tenemos que buscar qué es lo que vamos a hablar y cómo lo vamos a ordenar, qué voy a decir primero, después qué es lo que voy a utilizar para reforzar mi tema, cómo voy a aplicar todo lo que ya desarrollé y al último cómo voy a culminar
este mensaje, ¿no? Entonces es como un orden ascendente y al final llega un cierre en el que decimos, bueno, pues todo lo que yo quería decir aquí está ya cubierto, todo el tema, todo el hilo que yo traía, ya lo corrí, ya lo recorrí todo y llegamos a un punto donde cerramos con una forma ordenada, lógica, objetiva, clara, ordenada, ¿verdad? Y por supuesto, ya después veremos más adelante un poquito, yo no les puedo enseñar retórica, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la retórica también, cómo hacer el uso adecuado de las palabras. Bien, pues esto es todo hasta aquí, hermanos y hermanas, les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan estado presentes. Eh, pues les vuelvo a encargar por tercera ocasión, entren a la plataforma, la semana que entra, realicen las actividades y, y pues esto va a servir para reforzar los aprendizajes y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier observación, por favor háganle llegar. A los que no han entrado últimamente a la plataforma, por ahí la hermana Luis, la hermana Luz, hay un cuestionario ahí en la plataforma que espero resuelvan. Es un cuestionario de expectativas y de sugerencias que les voy a pedir a todos que lo resuelvan. Los que ya lo hicieron, muchísimas gracias, Dios les pague. Y los que no, les pido por favor que vayan a la plataforma, no les tomo más que unos 10 minutos, lo resuelvan y me permitan ese material, ahí se va a quedar para yo retroalimentarme y ver cómo se sienten, cómo van y qué sugieren. ¿De acuerdo? Pues Dios les bendiga, la paz de Dios sea con todos, Dios les guarde, que tengan una bonita noche, que cenen a gusto y que sea de provecho y que la bendición del Señor sea con todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.